alguien estaba diciendo en el chat que no nos oye. Imagino que ahora sí. Es que estábamos en silencio. Vale. Vale, pues ahora sí, voy a empezar a presentar el espacio. Mi nombre es Mireia, soy de Filalagulla. Now, yes, we are starting to present the space. My name is Mireia, I'm from Filalagulla. Y Noemi va a estar traduciendo. And Noemi, this is me, I'm going to be translating. Vale. Estaba con temas técnicos, por eso he tenido esta pausa y estabais oyéndome a mí de fondo. Entonces sigo. Hoy tenemos a Boris Sopko. Boris es psicólogo y es un colaborador y es alguien así como muy importante y como parte del equipo de Filalagulla. Today we have Boris Sopko, and Boris is a psychologist, and he's someone very important as our collaborator and part of Filalagulla. Boris ha estado acompañando al equipo de terapeutas, supervisando y coordinando el espacio desde el principio y estamos como súper agradecidas de que haya aceptado la invitación a hacer esta charla. Boris has been supervising and coordinating the team of therapists, and we are very glad that he accepted this invitation for this talk. Él es diplomado de trabajo de procesos y también tiene formación en experiencia somática. He's diplomat in process work, and he has also experience in somatic and work about traumatic experiences. Y le invitamos a dar una charla sobre el tema del trauma, que es un tema que conoce y que ha trabajado mucho sobre él y que es un tema también tan importante en los días que corren. We invited him to talk about trauma, which is something he knows very well, and it's also an issue very important nowadays. Entonces ahora voy a pasar y a darle la palabra a Boris. Y antes quería decir que sí, que estamos grabando esta charla para poder colgarla en las redes y que otras personas puedan acceder y que se está transmitiendo en directo por YouTube. Now I will let Boris talk, but first I wanted to say that we are recording this session and also that this is being transmitted on YouTube live now, so other people can watch it. Sin más, el espacio es tuyo. Gracias, Boris, por aceptar la invitación. Thank you, Boris. It's your turn. Thank you, Mireia. Thank you for inviting me. Gracias, Mireia. Gracias por invitarme. I already said that it's always exciting to do things together with Filalagulla, so it's a pleasure to be here. Siempre digo que me gusta hacer cosas con Filalagulla, o sea que es un placer estar aquí. And thank you everybody for coming here and being interested in trauma and also what we can do with that. Gracias a todas por venir y por estar interesadas en trauma y en el trauma y en lo que podemos hacer sobre este tema. Before starting, I want to say two things. One is that today internet connection in the place where I am, it's not the best. Quiero decir dos cosas antes de empezar. Una es que la conexión a internet en el sitio donde estoy no es la mejor.
So it can happen at some moment that I get that I freeze, or that even I will leave this room, but then I should come back. Entonces quiero avisar de que en algún momento puede que me congele o que incluso abandone este espacio y que luego vuelva. I hope it will not happen, but today it happened a few times. So I'm saying it ahead that we know, when it happens, that we know what's happening. Espero que no pase, pero como haya pasado un par de veces, lo digo en caso de que pasase, que sepáis lo que es. And the other thing is it's always nice to get some questions. So if you have any question, please write them to the chat. Y también la segunda cosa es que es agradable tener preguntas, así que por favor, si tenéis alguna pregunta, escribidla en el chat. And we will find the moment and the way how to respond them. Y encontraremos el momento y la manera de responderlas. Maybe some of them we will respond during the talk, and for sure we will reserve some time in the end for answering the questions also. Puede que algunas las respondamos a lo largo de la charla pero seguro que al final luego habrá un espacio para responderlas todas, seguro. So I think that's it. Technically, that we didn't forget anything. Así que creo que técnicamente ya está. Creo que no me olvido de nada. So maybe only to what Mireia, thank you Mireia for introducing me. Maybe I would just add that I come from a little country which is called Slovakia. I always like to say this. También agradecer a Mireia, gracias por presentarme, Mireia. Solo añadiría una cosa que me gusta decir, que es que vengo de un pequeño país llamado Eslovaquia. There is like 5 million people living there, and it's in the east of Europe. We have border with Ukraine and Poland and Hungary and Czech and Austria. Es un país viven allí 5 millones de personas en Europa del Este y tiene fronteras con Polonia, Ucrania, Hungría, and I forgot the last one, Boris. Yeah, that's okay. So yeah, so I like to connect with that, and I also feel I live here now in Catalonia in Spain. Y me gusta recordarlo, y ahora vivo aquí en Cataluña en España. And I speak a little bit Catalan and Spanish, but not enough to give this talk in Spanish. Y hablo un poco de catalán y un poco de español, pero no lo suficiente como para dar esta charla. So thank you, Noemi, for helping in connection between me and people who are here present, and translating, being bridge between us. Así que gracias, Noemí, por hacer este papel de transmisión y de puente con la gente que nos escucha, por hacer de puente. Yeah. So during this talk, in the beginning, I would like to talk a little bit about the situation which we are living now, and to look at it a little bit from perspective of trauma and traumatic stress. Así que para empezar me gustaría hablar un poco de la situación que estamos viviendo y hablar de ellas desde la perspectiva del trauma. And we will talk a little bit also about needs of our nervous system, needs for safety. Hablaremos de las necesidades de nuestro sistema nervioso, sus necesidades en relación a la seguridad. And also we will talk, I would like to give you also some tips what we can do during these days and weeks and months to deal with the situation. Y también me gustaría daros consejos sobre las cosas que podemos hacer durante estos días, semanas y meses para gestionar esta situación. Okay. I also noticed, like, of course, that the world is changing, and I feel it also here when giving this talk. También noto que el mundo está cambiando, y lo noto aquí mientras estamos dando esta charla. And there is this interesting thing about having less connection, having less usual connection. Y está esta cosa contradictoria de tener menos conexión de la normal, menos conexión normal. And having maybe less feedback than what we are used to have.
y tener menos feedback del que estamos acostumbradas a tener. So I'm just noticing this in the moment, and maybe we can all just take a moment. Maybe we could start like that, just to take a moment. Lo estoy notando ahora en el momento y me parece que podríamos empezar así, por darnos un momento, por tomar un momento. And maybe just to, like to really to connect with yourself, with your body, with the way you are sitting. Para conectar contigo misma, con tu cuerpo, con la manera en la que estás sentada. And to notice if this position is really good for you. Notar si esta posición es realmente buena para ti. And if yes, that's great, that's fantastic, let's keep it. Si lo es, maravilloso, vamos a mantenerla. And if we need to change something a little bit, let's listen to that and let's follow that. Y si necesitamos cambiar algo un poco, vamos a escuchar eso y vamos a hacerlo. Yeah. I changed a little bit my legs, how they are on the floor. He cambiado un poco mis piernas, la manera en que están en el suelo. And then I connected also with the breathing, that then it allowed me to take a little bit deeper breath. Y he conectado con la respiración, me permito tomar una respiración un poco más profunda. Yeah. And then after you connected a little bit with your body, maybe you can also, to connect a little bit with this device which is in front of you, with computer or phone or tablet. Y después de que hayáis conectado un poco con vuestro cuerpo, a lo mejor podéis conectar un poco con este aparato que tenéis delante. Igual es el ordenador o una tablet o el teléfono. And just notice the distance between you and the screen. Y notar la distancia entre vosotras y la pantalla. And if it's a good distance, if you like it. Si es una buena distancia, si os gusta. If you want to put it a little bit further. Si la queréis alejar. Or if you want to pull it a little bit closer. O os queréis acercar. Or you want to change a little bit the angle. O queréis cambiar un poco el ángulo. Yeah, just put attention to those little things now. And also, this is something that you can do always when you go to meet, to make some connection through some online connection. Y podéis intentar hacer esta conexión o esta reflexión ahora, pero también es algo que podéis hacer habitualmente cuando vayáis a relacionaros a través de estos medios. Okay. So it's one little practice exercise which we just did. Así que es un pequeño ejercicio práctico que hemos hecho. Okay. So now, if I connect now, if I get out a little bit of this virtual room in which we are now. Si me salgo un poco de esta habitación virtual en la que estamos ahora. And if I connect really with more the global situation in the world. Y conecto más con la situación global del mundo. It makes me think about two things. Me hace pensar en dos cosas. One is the stress which is around, connected with the current situation. Una es el estrés que está conectado con la situación actual. Our lifestyle has changed, and some changes are even that we like, but many maybe we don't like. La vida, me he perdido, una palabra que me he perdido ahí. La vida ha cambiado. Can you say it again? What has changed? Yeah, our lifestyle has changed. Nuestro estilo de vida ha cambiado. And some changes, maybe there is something that we like, and there are maybe many things which we don't like. Puede que haya cosas que nos gustan de ese cambio y cosas que no nos gusten. And the thing that many of those changes are just stressful. Y muchos de estos cambios son estresantes. And the situation was triggered by the coronavirus. La situación ha sido desencadenada por el coronavirus. Which is threatening also our lives, health and lives. Que también está amenazando nuestras vidas, nuestra salud y nuestras vidas. And as we know, many people died already. Y como sabemos, mucha gente ha muerto ya. So
So this stress, which is in the air, which is in the world, the better word for it would be that it's threat. It's not only stress, it's threat. Así que este estrés que está en el mundo, que está en el ambiente, no es solo estrés, es también una amenaza. See? And sometimes we realize, and sometimes we don't fully realize. A veces nos damos cuenta y a veces no nos damos cuenta del todo. But I want to name it because it has certain impact on us. Pero lo quiero nombrar porque tiene un impacto en nosotras. See? So this is one thing which is happening, that there is ongoing threat happening in the world. Así que esta es una de las cosas que está pasando, esta amenaza continua sobre el mundo. And some of us are impacted very directly. Algunas de nosotras estamos impactadas muy directamente. That some of us might even lose some people that they died. Puede que hayamos perdido personas que han muerto, Which I'm very sorry for. y lo cual siento mucho. Or we are working directly with people who went through such a loss. O estamos trabajando con personas que han pasado por esa pérdida. Or if we are part of medical staff, it became part of our daily life, seeing people dying. O somos personal médico y se ha convertido en parte de nuestra vida el ver a la gente morir. Or we are witnessing it more from the distance, but we are experiencing all this, situation of being locked at homes, being closed. O puede que lo estemos experimentando desde un poco más de distancia, pero estamos viviendo esta situación de estar confinadas en casa. Mm-hmm. With limited way to get out and with limited decision making. Con posibilidades limitadas de salir y con limitaciones en la toma de decisiones. And certain parts of reality which is at home can be useful and supportive. Y algunas de estas realidades en casa pueden ser útiles y que te dan apoyo. And certain aspects of our homes can be also very stressful. Y ciertos aspectos de nuestra casa pueden ser también muy estresantes. Yeah. So these are different things which are present in our life, and then there is also all this economical insecurity which is also around. Estas son algunas de las cosas que pueden estar presentes en nuestra vida y también lo es la inseguridad económica que nos envuelve. And then there is another thing which is happening. Otra cosa que está pasando. That through the current situation, also our old difficult experiences can be awakened. Otra cosa que está pasando es que a través de la situación actual, situaciones pasadas pueden estar aflorando. We say that the current situation or some aspects of that, they are trigger for our old experiences, old traumas. Decimos que algunos aspectos de la situación actual son desencadenantes de viejos traumas y viejas experiencias del pasado. Sí. And because it's happening, it's not happening only in our personal life, but because it's happening in such a big, in the whole world, in such a big field. Y debido al hecho de que no nos está pasando solo a cada una de nosotras, sino que está pasando en el mundo entero. This fact has tendency to awaken difficult experiences which belong to our families and cultures and countries. Se despiertan, se hacen presentes situaciones que tienen que ver con nuestras familias, con nuestra cultura, con nuestros países. Maybe you can repeat the last one. With our countries, with collective histories, collective traumas. Se despiertan traumas que tienen que ver con lo colectivo, con la cultura, con nuestros países. So I imagine that things which I'm saying that many of you know, it's just a reminder, but it's important to say it again and again. Puede que cosas de las que estoy diciendo ya las sabéis,
pero vale la pena recordarlas y decirlas, recordárnoslas una y otra vez. And also, you know, like, I imagine that each of us during these weeks went through some moments of some little or bigger crisis. Me imagino que a lo largo de estas semanas hemos pasado, muchos de nosotros hemos pasado por pequeños o grandes momentos de crisis. That you maybe didn't feel emotionally totally okay, you felt a little bit sad, depressed, quizá emocionalmente anxious. no te sentías del todo bien, no te sentías deprimida, triste, emocional, angry, irritated, enfadada, irritada. and or you had some somatic problems, O a lo mejor has tenido problemas somáticos, like with the back. With the back. con la espalda. Yeah, I remember it. I'm just connected that like 3 weeks ago I had some strong pain in my lower back. Estoy pensando que hace 3 semanas tuve un dolor muy fuerte en la parte baja de la espalda. And it's important that when we have any difficulty during these days, es importante que cuando tengamos alguna dificultad durante estos días, that we try to open up to the idea that the difficulty we are perceiving maybe doesn't belong only to us. Que nos abramos a la idea de que a lo mejor lo que nos está pasando no nos pertenece solo a nosotras. That what we are going through, the difficulty which we feel, que lo que somehow pasamos, la dificultad que estamos sintiendo, it's part of us, but maybe it's linked also with the larger field. Es parte nuestra, pero a lo mejor también está conectada con un campo más amplio. I think it's important to remember that. Es importante recordarlo. Yeah. It's important to remember that because this can help us to connect with something that we call compassion towards ourselves. Es importante recordarlo porque a lo mejor nos puede conectar a lo que llamamos compasión hacia nosotras mismas. It is another important attitude which can help us during Porque these es una days. actitud importante que nos puede ayudar durante estos días. And we will talk about it in a minute also. Y hablaremos de esto ahora. Yeah. So I would like just repeat again the certain characteristics of reality which are now Así que me present. gustaría repetir las características de la realidad que ahora están presentes. Which I think are very important and which are, how to say it, which are, let's just say it very easy, like which make our life now very difficult. Que son importantes y que no sé cómo decirlo, pero que nos hacen la vida ahora mismo nos la ponen muy difícil. So I was already saying that in the current situation that there is this threat. Así que en esta situación actual hay una amenaza. What is difficult about this threat is that the threat is invisible. Lo que es difícil de esta amenaza es que es una amenaza invisible. We don't see this little virus. No vemos a este pequeño virus. We don't know where it is. No sabemos dónde está. And from there, it's very difficult to respond to that. Y así es muy difícil responder a ello. Our body, our nervous system is designed to, to localize the threat. Nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso está diseñado para localizar la amenaza. And when we know where is the threat, then it's more easy to respond to that. Y cuando sabemos dónde está la amenaza, es más fácil responder a ella. But when we don't know where is the threat, it's difficult for us. Pero cuando no sabemos dónde está la amenaza, es difícil para nosotras. When we can localize threat, cuando podemos localizar la amenaza, we usually, it's not
it's more like our nervous system, our autonomous nervous system chooses one of two automatic Cuando la responses. localizamos, nuestro sistema nervioso autónomo elige dos posibilidades de respuesta. Either we run away, A lo mejor nos escapamos, if we corremos, can, si podemos, or sometimes we fight back. o a lo mejor respondemos, luchamos en contra de la amenaza. Because we know where we can run from, Porque sabemos de qué nos podemos escapar, de qué huimos, and we know where it's safer. sabemos dónde es el lugar seguro. Or when we fight back, we know where is enemy, so we fight it back. O cuando le respondemos, le pegamos otra vez, es porque sabemos dónde está ese enemigo. I'm sorry, just Perdón, my children porque just mis entered the niños room, entraron en la so habitación. they are here. Mhm. Super. So they are showing me little stones which Me they están found out, enseñando las because piedras que han now- encontrado fuera. Because now the life became broader again, and as you know, we can get out a little bit. Porque ahora podemos salir un poco. So they show me the Así que me treasure they enseñan el found. tesoro que han encontrado. Little white stones. ¿Piedras vivas? White. Blancas, perdón. Creo que ha pasado lo que Boris ha dicho, de que por lo menos para mí está congelado. ¿Sí? Vale. Y nos hemos quedado en las piedras blancas para cuando vuelva. It looks like I'm back. Boris, Can you hear me? you got frozen just when you showed us the white stones. So from then on, we didn't hear anything else. Good. Yeah. Okay. So that's what I think I did what I wanted to talk about. ¿He hablado de lo que quería hablar? Okay. I wanted to say that when we cannot identify the threat, then we have this third response, which we called freeze. Cuando no podemos identificar la amenaza, tenemos una tercera respuesta a la que llamamos congelación. See? So this is what happened. You could see on the screen. I got frozen. Eso es lo que ha pasado. Habéis podido ver en la pantalla que yo me he quedado congelado. You freeze, and in some way we disappear from the situation, like how I disappeared from the screen. We disappeared from the situation. Cuando nos congelamos, de alguna manera desaparecemos de la situación. Yo desaparecí de la situación. See? This is the third survival strategy which our nervous system has. Es la tercera estrategia de supervivencia que nuestro sistema nervioso tiene. Yeah? So it's important to realize that during this situation, because the threat we cannot localize, so there is tendency that our nervous system, for some of us, has tendency to get to the freezing response. Es importante que nos demos cuenta que en la situación actual, por el hecho de que no vemos la amenaza, para muchas de nosotras el sistema nervioso tiende a congelarse como respuesta. So, and there are certain things which we can do
to, to activate other Y hay strategies. ciertas cosas que podemos hacer para activar otras estrategias. So some people, I just still want to stay a little bit with this freezing response, like maybe to use different names, how to describe it. Me gustaría quedarme un poco más en esta estrategia de congelación y darle más maneras de describirla. Yeah, sometimes we use word like we get overwhelmed. A veces utilizamos la palabra que nos quedamos sobrepasadas, saturados. Or we collapse because it's like it's too many days, it's too many things, and we just like Llegamos collapse. a un punto de colapso porque son demasiados días. Or maybe we don't identify that we collapse, but somehow we feel in our body that our tonus in our muscles is it's kind of like muscles are a little bit weaker, like they are a Mejor little no bit nos damos collapsed. cuenta de ese colapso, pero sí que nos damos cuenta de que nuestro tono muscular es más débil. Or it can be connected with certain feelings, like that some of us might feel something like hopeless or despair. O puede estar conectado con ciertos sentimientos como desesperanza o desesperación. See, so all these are words or which are associated, which are connected with the experience of freezing, of collapsing. Todas estas palabras están relacionadas con la experiencia de congelación, de saturación, de colapso. Yeah, I just want to say that all these strategies, it's they are very useful. They are survival strategies. They are very useful. Quiero decir también que todas las estrategias son muy útiles, son estrategias de supervivencia y son útiles. It's like wisdom from many hundreds, thousands of years, There is like concentrated wisdom. Es como una in them. sabiduría de cientos y miles de años, es una sabiduría concentrada. And we share them with other species. Y compartimos estas estrategias con otras especies. Yeah. So it's very, this autonomous nervous system is very wise part of our bodies. Así que el sistema nervioso autónomo es una parte muy sabia de nuestro cuerpo. Yeah. So one thing which we can do with that, it's like it's kind of very simple. Una de las cosas que podemos hacer es muy simple. Is to realize, to be aware, to realize what's happening inside of us. Es darnos cuenta, ser conscientes de lo que está pasando dentro de nosotras. And just to consciously make space for that. Y conscientemente hacer un espacio para eso, darle un espacio. Just consciously connect with whatever is happening with us. Poner conciencia en lo que nos está pasando, lo que está pasando con nosotras. Already this is making a change. Porque esto ya está produciendo un cambio. One thing is that we have certain reaction in our body, our nervous system has tendency to respond a certain way, and it's okay. Una cosa es que nuestro cuerpo tenga una tendencia a responder de cierta manera y está bien. And by consciously deciding to go into our body and to feel it, we are immediately adding something else to what was originally si happening. Conscientemente decidimos ir a nuestro cuerpo y darle un espacio, estamos añadiendo algo más a lo que estaba pasando. And this usually already helps at least a little bit to what's happening. Y esto ayuda un poco a lo que está pasando dentro. Yeah. So I started to talk about those three reactions which we have in our bodies. He empezado a hablar de estas tres reacciones que tenemos en nuestro cuerpo. When the body responds in this way when there is certain stress or threat. La respuesta del cuerpo en un momento de estrés o de amenaza.
Now I want to say something about how we can support. There are certain, we can say there are three needs of our autonomous nervous system to feel safe. So how we can support the nervous system to feel Y ahora safe. quiero hablar de las maneras en que podemos apoyar a tres necesidades que tiene nuestro sistema nervioso de estar seguro. ¿Cómo podemos darle apoyo a nuestro sistema nervioso para que esté seguro? So one thing is, I think we all notice during these days, this urge to have more information. Una cosa que puede que hayamos notado durante estos días es nuestra urgencia por tener más información. So certain amount of information is very important because it helps us orient in the situation. Cierta cantidad de información es necesaria porque nos ayuda a orientarnos en la situación. We understand more context. We understand more with our rational mind. Entendemos mejor el contexto. Con nuestra mente racional entendemos el contexto de lo que está pasando. And when our brain is more, when we are more oriented, usually this helps us to feel a little bit more safe. Y cuando estamos orientadas, esto nos ayuda a sentirnos un poco más seguras. Because we know more. Porque sabemos más. And this knowing more usually supports safety, like we can calm down a little bit. Y este saber más normalmente, say it again. This usually helps to calm down. This usually helps calm down a little bit. Normalmente saber más nos ayuda a calmarnos un poco. There is another thing which sometimes happening, that with the feeling of anxiety we are like searching for too many information. A veces puede pasar también que con la sensación de ansiedad estemos buscando demasiada información. Yeah, and certain media have tendency to present information more in threatening way. Y algunos medios de comunicación tienen la tendencia a presentar la información de una manera más amenazante. So I'm not talking about this. This is doing opposite. Yeah, this supports the feeling of threat and stress. Esto está haciendo el efecto opuesto. Esto alimenta la sensación de amenaza. But I mean more like to have some, like important information. But certain amount of information. Hablo más bien de tener información importante y cierta cantidad de información. So we also make decision how much time we spend with searching for news. También tenemos la decisión de decidir cuánto tiempo pasamos buscando noticias. Okay, so this was the first need of our nervous system, to have information, to have information, to know the context. Esta era la primera necesidad de nuestro sistema nervioso, el tener información, el saber el contexto, conocer el contexto. The second is choice. La segunda es la elección. La segunda necesidad del sistema nervioso es la elección. It's choice. It's life. Life feels very different when we feel that we have choices. La vida se vive muy diferente cuando sentimos que tenemos elección. Or when we don't have choices and certain decisions are imposed to us. Es diferente cuando tenemos la posibilidad de elegir o cuando no la tenemos y entonces ciertas decisiones son tomadas por nosotras. It's very different feeling. Es una sensación diferente. So in these days we are put it into the situation that there are big decisions made for us by somebody else. Y en estos días nos hemos visto en la situación en que hay importantes decisiones que se han tomado por nosotras. So from outside, there is created certain structure for us in which we need to live. Desde fuera se ha creado una estructura sobre cómo debemos vivir. So this is for many people, this is already like stressful. Y esto para mucha gente es estresante. But so with this outer structure we cannot do anything.
Con esta very estructura limited what we exterior, can do with that. Con esta estructura exterior no podemos hacer nada o hay muy poco que podamos hacer. Yeah, we just need to follow Solo that. podemos hacer que seguirla. But then it's very important that within this existing structure, Pero es muy importante que dentro de esta estructura existente that we support choices, decision making within the structure. apoyemos la toma de decisiones dentro de esta estructura, la elección. That we make decisions for ourselves and we support to make decisions for people around Que tomemos us. decisiones para nosotras mismas y que apoyemos la toma de decisiones de las personas a nuestro alrededor. It's these are like those little things, like what we will do during the day and when we will do it, how we will do it, with whom we will do it. Cosas pequeñas como lo que haremos durante el día, con quién lo haremos, cuándo lo haremos, cómo lo haremos. Yeah, it's those little things which sometimes we don't realize that we do. Son cosas pequeñas que a veces no nos damos cuenta de que hacemos. But it's important to remember that there we are making choices or we can do choices. Pero es importante que recordemos que ahí estamos tomando decisiones, estamos eligiendo, que estamos elegimos. And again, sometimes it can be even more useful when we consciously connect with the fact, oh, now I'm making choice for myself, I'm deciding for myself. Y a veces puede ser útil el hecho de darnos cuenta, de decir, oh, ahora estoy decidiendo por mí misma, estoy eligiendo, estoy tomando una decisión por mí misma. Yeah, and this again usually gives us a little bit of sense of freedom and calms down activation in us. Usually we calm down. Y esto nos puede dar un poco de sensación de libertad y nos calma la activación, nos calma, Yeah. nos relaja. Because when we are put it into some structure, the automatic response from the body is that we want to run away from that structure. If it's not comfortable, we want to disappear, we want to run away. Porque nuestra respuesta automática cuando somos colocadas en una estructura es que queremos escaparnos de esa estructura. Si no estamos cómodas, nos queremos escapar. So we might get upset, angry with it. Nos podemos enfadar, sí, enfadar con ello. Or sad. O entristecernos. Or anxious. O tener ansiedad. Yeah. Or we just disconnect, we collapse. O simplemente desconectamos, nos colapsamos, nos saturamos. Because it's too much, it's too big, it's too long. Porque es demasiado grande, es demasiado tiempo. Yeah. So making those choices, Así it's que important. Tomar esas decisiones es importante. And then there is another need which is connected with connection. Y hay otra necesidad que está conectada con la conexión. Yeah, and I think this is also it's so big in these days. Y esto es muy grande estos días en la situación actual. No, like the old way of the way how we usually connect, it's just we cannot do this now. La manera en que habitualmente conectamos no la podemos hacer ahora, no lo podemos hacer ahora. We can do it with people with whom we share homes, with whom we live. Podemos hacerlo con las personas con las que compartimos la casa, con las que vivimos. And we cannot connect in the same way with our friends, other family members. Pero no podemos conectar de la misma manera con nuestras amistades, otros miembros de la familia. And again, it has impact on our psychology and it has impact on our nervous system. Y eso de nuevo tiene un impacto sobre nuestra psicología o sobre nuestro sistema nervioso. Yeah. And sorry, I'm just remembering now, like I'm just remembering two situations. Estoy recordando unas situaciones. Yeah. One is
One is very sad, one is really very painful. Una es But still I want triste, to es share dolorosa, it. pero aún así quiero compartirla. Yesterday I just found out that like in news in Slovakia. Ayer descubrí en las noticias de Eslovaquia That from March the parents of premature babies cannot visit them in the hospital. que desde marzo los padres y madres de bebés prematuros no pueden visitarlos en el hospital. And when I found this, just made me like furious inside, and I feel also how that it still moves me emotionally. Y cuando lo vi me sentí furioso por dentro, todavía me emociono. This loss of connection, and Esta pérdida de conexión. so they are sending photos, but this is too little. Pero están mandando fotos, pero esto es demasiado poco. Yeah. So I think in some way we all are somewhere grieving about, in different degrees we are grieving about the loss. Así que en diferentes grados pienso que todas estamos de luto por nuestras pérdidas. Yeah. And here we are all probably exploring new ways how we can stay connected. Y estamos también explorando nuevas maneras en las que nos podemos mantener conectadas. So many of us are doing it through like we are doing now, that we start to use these technologies to keep connection. Así que muchas personas hacen lo que estamos haciendo ahora, que es utilizar las nuevas tecnologías para mantener la conexión. And we all notice how different it is. Y todas notamos lo diferente que es. And it's still so great that we have them and that we can connect in this way. Y aún así es genial que tengamos esta manera de conectar. So, and again, it can be useful when we remember this need of connection when we are with other people online. Es útil que cuando nos demos cuenta de esta necesidad de conexión, cuando estamos con las personas en línea, so that we cannot connect physically. We cannot now go and hold hands or hug each other. Y puede que no podemos tener una conexión física, no podemos darnos la mano, no podemos abrazarnos. But we can try kind of feel the other person, or to have sense of connection with the person I see on the screen. Pero podemos intentar sentir a la otra persona, sentir la conexión con la persona que está al otro lado de la pantalla. We see each other, we see the people, for example, who we are here now. Por ejemplo, vemos a otras personas que están aquí ahora. And we can imagine that together we are a group now. Podemos pensar que ahora juntas somos un grupo. We are not sitting physically in one room, but we are sitting in other room. No estamos físicamente sentadas en una habitación, estamos en otra clase de habitación. But still we are a group. Pero aún así somos un grupo. So somehow to stay with this idea that we are the group and kind of feel into that. Así que mantener esa idea de que somos un grupo y sentirla. To feel the group, to feel us in the moment. Sentir el grupo, sentirnos a nosotras en el momento. This is something what is important to do. Es algo que es importante hacer. This again is something what can, help again to create new ways of connecting. Es algo que nos puede ayudar a crear nuevas maneras de conectar. It's very subtle, and it's again like practice, and it's one concrete thing which you can consciously try to do each time when you are meeting.
with. Es muy sutil y requiere práctica, pero es algo que podéis intentar hacer cada vez que os encontréis así. Yeah. So, and let's see what it will do in long term. I'm just curious how it will change also our habits and our culture. Y vamos a ver qué es lo que pasa a largo término, a largo plazo, cómo podemos incorporar esto. I missed something in the last thing you said. I think that it's okay. I think, you know, like that some cultures will be more impacted than the others by this physical distancing. Pienso que algunas culturas estarán más impactadas que otras por esta distancia física. So for example, for me it was a big difference when I moved from Slovakia to live in Catalonia in Spain. Por ejemplo, para mí noté mucho la diferencia cuando pasé de vivir en Eslovaquia a vivir en Cataluña, en España. And in Slovakia, we also hug sometimes. En Eslovaquia también nos abrazamos a veces. We also kiss sometimes. También nos damos besos a veces. But more usually we shake hands. Pero más habitualmente nos damos la mano. And here in Catalonia, in Spain, I found myself like hugging, you know, all the time with somebody. Aquí en Cataluña, en España, de repente me vi abrazando a la gente. That was something new for me, and it's also nice. And I was also sometimes like a little bit disoriented. What should I do? Era algo nuevo y agradable, pero a veces me hacía sentir desorientado, como ¿qué tengo que hacer? So I perceive that here is more the culture of hugs. So así que, and physical closeness. People are. Noto que aquí la cultura tiene más que ver con los abrazos y con la cercanía física. Of course, it's not true for everybody, but por supuesto que no es así. This was my experience here. No es así para todo el mundo, pero esta fue mi experiencia aquí. So we don't know yet, you know, what will happen around this. Así que no sabemos lo que pasará con esto. Yeah, like now having this 2-meter distance. Por ejemplo, con tener ahora una distancia de 2 metros. It feels like it's far away. Parece que sea muy lejos. It feels, even for me, coming from Slovakia, like far away. Incluso para mí, viniendo de Eslovaquia, parece lejos. In some other cultures, like in Switzerland, they started to make jokes like 2 meters, so close. En otros países, como en Suiza, empezaron a hacer chistes como 2 metros, es muy cerca. So yeah, it was just a little joke. Okay. So these were like 3 needs of nervous system, yeah, context, choice and connection. Así que estas son 3 necesidades del sistema nervioso. Contacto, elección, say again the third. Contexto, choice and contexto, connection. elección y conexión. Connection, yeah. So let's talk more about things, what we can do. I already said several tips, and let's talk more about that. Vamos a hablar más sobre consejos, sobre cosas que podemos hacer. I think the first thing I want to say is like, you know, it's to check with yourself, with your body, with your nervous system, what feels right for you. Lo primero es el hecho de comprobar con tu sistema nervioso qué es lo que te sienta bien a ti, qué es lo que te parece que está bien. Because now there is like a lot of good ideas about what can help you, what can serve you. Porque ahora mismo hay un montón de ideas buenas ideas sobre lo que te puede servir. And it's great. We have, you know, it's a lot of inspiration, but it can be also overwhelming. Y está bien, hay mucha inspiración, pero también puede ser como demasiado. So with every idea, which you hear, which you read, así que just check with yourself. Con cada idea que escuchas o que lees, comprueba contigo misma. How it feels, you know, it feels, oh, that's good, that's nice, yes, or oh, maybe. Or you say, no, this is not for me. Con cada propuesta comprueba contigo misma cómo se siente. Parece que me gusta. Bien, me siento bien con eso. O puede que, bueno, quizás, o puede que digas, no. So I would say like this is the like basis
This is the basis, the basic tool. Así que diría que esto es básico, es una herramienta básica. Yeah. The other is something what I was already doing here like a few times is to really go back and to connect with your bodies. Otra cosa es conectar con tu cuerpo. Because so many things are now happening in our bodies during the days. Porque ahora estos días muchas cosas están pasando en nuestros cuerpos. So let's perceive them consciously. Let's put attention to them. Así que vamos a percibirlo conscientemente. Vamos a ponerle atención. You can imagine, like there is somebody inside of you who wants something, and you let your body know, I perceive you, I'm with you, I perceive you, I hear you. Puedes imaginarte que tienes a alguien dentro del cuerpo que quiere cosas y puedes hacerle saber que estoy contigo, que te percibo. So sometimes already by doing that, like by consciously perceiving and connecting with our body sensation, this often already reduces some discomfort in us, which can be Así que a veces simplemente con este hecho de poner la atención, poner conciencia en lo que nos está pasando en el cuerpo, nos ayuda a relajarnos, aliviar la tensión. The other thing which is connected with that is your breathing. La otra cosa ahí que está conectada con esto es tu respiración. In these days, sometimes it can happen that, especially when we go out, that we forget to breathe a little bit. Estos días puede que pase, que nos esté pasando, que incluso cuando salimos que nos olvidemos de respirar. And sometimes I notice that when I'm entering somewhere, I start to breathe more shallow way, more flat. A veces me doy cuenta de que cuando entro en un sitio estoy respirando menos profundamente. Or I don't allow myself to cough when I need to cough. O no me permito toser cuando necesito toser. Because I'm afraid that people will think that I have virus, or that I will scare them. Me da miedo que la gente piense que tengo virus o me da miedo que les daré miedo. Or I need to sneeze, but I'm holding it and I don't want to sneeze. O necesito estornudar y me lo aguanto porque no quiero estornudar. I imagine that I'm not the only one, doing this kind of things. Me imagino que no soy el único haciendo estas cosas. So it's important to connect with your breathing, to remember to breathe. Así que es importante conectar con tu respiración, acordarte de respirar. To go back to your breathing, and we don't need to change it, just to let our body breathe and to perceive that, to feel that. No hace falta cambiar la respiración, simplemente conectar con ella, sentirla. You can do it also now, for example, that you connect with your breathing now, and you just notice how it flows. Puedes hacerlo ahora, por ejemplo, que conectes con tu respiración y que notes cómo fluye. Yeah. The other little help can be also when you do something what I'm doing, that you put your hand on your chest. Otra pequeña ayuda puede ser lo que estoy haciendo ahora, que es que pongas tu mano sobre tu pecho. Yeah, and that you feel the touch of your hand on your chest. Y entonces sientas el tacto de tu mano sobre tu pecho. And this often, again, like to some of us, can bring a little bit of relaxation or calming down. Esto a muchas de nosotras nos puede traer un poco de relajación, de calma. Also, in these days when we cannot physically connect so much with other people, it's so important to make, like physical connections. Y en estos with días, our cuando body. no podemos tener conexión física con otras personas, es importante tener conexión física con nuestro cuerpo.
So to be, yeah, when I put my hand now on my chest, it's I'm touching myself. I put my hand. It's of course it's my hand. Cuando lo hago ahora y pongo la mano sobre mi pecho, por supuesto que estoy tocándome a mí, es mi mano sobre mi pecho. And this is part of the experience, and that is another part of my experience, that I'm also being touched physically. Esa es parte de mi experiencia, pero también hay otra parte de la experiencia, que es que estoy siendo tocado físicamente. See? And I know that it's not the same. It's not the same when somebody else would touch me. Y ya sé que no es lo mismo que si me tocara otra persona. And it matters still so much that we give ourselves this experience of physically being touched. Pero es importante que nosotras nos demos esa experiencia de ser físicamente tocadas. See? Like to recognize our body and to give ourselves experience of being touched. Reconocer nuestro cuerpo y darnos a nosotras mismas esa experiencia de ser tocadas. And again, you can travel with your attention between your hand and the chest in this case. Y puedes viajar con tu atención entre la mano y el pecho en este caso. So this is another practical tip. Así que es este otro consejo práctico. One of my teachers was Peter Uno de Levine. mis maestros era Peter Levine. And maybe some of you saw the video. He was also giving some exercise how to work with touch, how to hug Puede que a lo yourself. mejor algunas hayáis visto su vídeo sobre cómo tocarse a una misma, cómo abrazarse a And una if you misma. didn't, I will just show it to you. Si no lo hicisteis, os lo voy a enseñar. So you take, let's say, your right hand and you put it under the left Y arm. entonces cogéis vuestra mano derecha y la ponéis bajo vuestro brazo izquierdo. And with the left arm, left hand, you put yourself here on the arm. Y con la mano izquierda os la ponéis sobre el brazo. And then you just stay with yourself. You stay with your body. Y entonces pues estás contigo misma, estás con tu cuerpo. And you can imagine that by doing this, you are supporting ability of your body to hold. Y puedes pensar que haciendo esto estás reforzando la capacidad de tu cuerpo para mantener, para sujetar. Just to hold whatever that is. Para contener lo que sea que haya. And again, you can play with being the one who Puedes is ser, holding. Puedes jugar a ser la persona que está conteniendo. And there is another part of experience, which is that you are also being held. Y luego hay otra parte de la experiencia que es la de ser contenida. Yeah. So this is something that you can do, especially when you have some stronger feelings or emotions, that you feel that something starts to appear in you and it's a little bit scary. Esto es So then you can do. Esto es algo que puedes probar de hacer, especialmente si tienes emociones fuertes. Yeah. And then another thing connected with breathing is that when you exhalate, Y otra cosa conectada con la respiración es que cuando exhalas, that you make also little sound when you exhalate. Puedes hacer un pequeño sonido cuando exhalas. Something like Algo como yeah, so, and that the exhalation is a little bit longer than inhalation. Y la exhalación es un poco más larga que la inhalación. Yeah. These are those little subtle important things which make difference for our nervous systems. Son cosas pequeñas que marcan una diferencia para nuestro sistema nervioso. Yeah. I was talking already about the attitude, which is compassion, self-compassion. Os hablaba de una actitud que es la compasión, la autocompasión. Some of us might, for example, might feel less productive during these days.
Y muchas de nosotras puede que nos sintamos menos productivas en esta situación, en estos días. Or you get more easily tired, O nos cansamos más fácilmente. you know, or you sleep, but the rest it's not as it was before. Y duermes, pero no descansas tanto como antes. So somehow, you know, to remember, to really recognize, to acknowledge, like what's happening is really big in the world. Así que realmente darnos cuenta que lo que está pasando es muy grande. Lo que está pasando en el mundo es muy grande. And it's many reasons, many good reasons, you know, to feel the way you feel. That is like, it's like objective, that it's, you have a right to feel this Y hay way. muchas razones por las que nos sentimos de la manera que nos sentimos, que es objetivo, que hay motivos para sentirnos así. So it's important that we don't make more stress on ourselves by being demanding or frustrated with that we cannot function as we used to do before. Así que es importante que no nos causemos más estrés siendo exigentes con nosotras mismas de que tendríamos que estar haciendo lo mismo que antes. Yeah, we can be tired and yeah. Podemos estar cansadas. Yeah. So self-compassion. Así que autocompasión. Yeah. Okay. And there are, I'm just checking the time. Voy a comprobar la hora. Still select more than 20. Maybe I say like maybe 2 more tips and then we will check if we have some questions or not. Voy a dar un par de consejos más y entonces miramos a ver si hay preguntas. Okay. So, okay. I was talking already about this decision making and finding choices within the structure, within existing structure. Estaba hablando de la toma de decisiones y de encontrar la posibilidad de elegir dentro de esta estructura existente. And this is connecting with the sense of freedom. Y eso como nos conecta con el sentido de libertad, con la sensación de libertad. So our outer freedom is, we are less free in this world around us. We are less free. Entonces nuestra libertad exterior somos menos libres en este mundo ahora mismo. So it's very important to connect and develop our inner freedom. Y entonces es muy importante conectar y reconocer más la libertad interior. It's not the same, of course, it's not the same. Por supuesto que no es lo mismo. But it's important to do. Pero es importante que lo hagamos. Again, I remember one session with one client who just reminded me about this, you know, that when she was small and her life was limited by parents and they were very tough with her. So she was finding her freedom by reading books, for example. Recuerdo una sesión con una cliente que me hablaba de que sus padres cuando era pequeña eran muy duros y le restringían mucho la libertad exterior y entonces encontraba libertad interior leyendo libros. So she went into her inner worlds and there she was totally free. Entonces se metía en su mundo interior y allí era totalmente libre. Another thing which supports freedom is creativity. Otra cosa que da mucho apoyo a la libertad es la creatividad. When you create something, it's cuando creas algo. You are creating something new, and it's, you know, you are deciding, or something, and you are deciding what you do. Estás creando algo nuevo, tú estás decidiendo lo que haces. And it can be some drawing, it can be writing, it can be cooking. Puede ser escribir, puede ser dibujar, puede ser cocinar, lo que sea. Yeah. And the other thing, it's sometimes maybe difficult to do for us adults. Otra cosa que a veces es difícil de hacer para nosotras las adultas. But for children, it's very natural to do. Pero para las niñas es muy fácil de hacer. And my 2-year-old daughter reminded me about it. Y mi hija de 2 años me lo recuerda, me lo ha recordado. Like that when we are scared of something. Que es que cuando tenemos miedo de algo. Like she was scared of some monster. Ella tenía miedo de algún monstruo.
So first she started like that she was scared of some monster. I don't know how she made up this monster, but suddenly there was some monster and she was O sea, que no sé si se inventó un monstruo, no sé cómo fue que tenía miedo con un monstruo que se había inventado. But during the day, at some moment, she became the monster. Y en algún momento del día, ella se convirtió en el monstruo. And she was, she was chasing all of us at home, and she was like 2-year-old monster yelling at us and chasing Entonces us. se puso a perseguirnos a todos los de la casa y a hacer que ella era el monstruo y perseguirnos, darnos miedo. So children play this in this kind of way, and I want to invite us to play the same way. Y las niñas juegan de esta manera y quiero invitaros a que juguemos de esta manera. If we are scared of this virus, let's become the virus and chase each other in the flat. Si tenemos miedo del virus, vamos a convertirnos en el virus y persigamos a la gente de nuestra casa. See? This is one more thing. Oh, and then put attention to your night dreams. Y otra cosa es que pongamos atención a nuestros sueños nocturnos. And either you work with your night dreams if you have some tools, or ask other people to work with you. Sí, podéis trabajar con vuestros sueños si tenéis alguna herramienta, o pedir a alguien que os ayude a trabajar con vuestros sueños. Yeah, I remember I had one night dream which influenced me very much during these days. Tuve un sueño que me ha influido mucho durante estos días. I dreamt about fourth-dimensional train, the train which can travel in 4 dimensions. Soñé con un tren de cuarta dimensión que puede viajar a la cuarta dimensión. I was in this train, and this train, 4 dimensions, it means that it could travel in the time also. Estaba en este tren de 4 dimensiones y significaba que puedo viajar también en el tiempo. So this dream gave me different perspective. It connected me. It helped me with anxiety and fear, connected with death. Así que este sueño me ayudó a calmar mi ansiedad en relación con la muerte. Because when you are in this train can bring you also to people who you love. Porque viajando en este tren te puede llevar a las personas a las que quieres y has perdido. And maybe it's weird, but somehow it relaxed something in me. Y puede que sea raro, pero de alguna manera relajó algo en mí, me calmó. Yeah. So I think I will stop here. And, creo que voy a parar aquí. Sí. Hola Boris, hay un par de preguntas en el chat. There are a couple of questions in the chat. Okay, so can you help me with that? Sí. Some are in English, some are in... Sí, yo la leo. Shall I read this? La primera dice... ¿Puede llegar un momento que nuestro cerebro no recuerde más un trauma que sufrimos en el pasado? Por ejemplo, una psicosis posparto, un accidente de tráfico aéreo o la muerte repentina de un ser querido. ¿O la constatación de la superación 99% es pensar en ello sin sentir miedo, angustia? Can there be a moment in which our brain doesn't remember more of a trauma that we suffered in the past, for instance, postpartum psychosis and a traffic accident, air traffic accident, or the sudden death of someone we loved, or the constatation of that we have 99% overcome this trauma is thinking about this without feeling fearful or anxious? Mm-hmm. So I'm not sure if I got the end, but I can answer the beginning.
No estoy seguro de si pillé el final, puedo empezar por el principio. But it's, often it's happening that we don't remember the content of the trauma. We don't remember. Muchas veces que no recordamos el contenido del trauma. We don't have like sentences. We don't have picture memories. No tenemos como las frases, no tenemos las imágenes visuales. But our body Pero nuestro remembers. cuerpo lo recuerda. Our nervous system remembers. Nuestro sistema nervioso lo recuerda. So, for example, when you are in some situation where you feel that oppressed. Entonces, por ejemplo, cuando te estás en una situación en la que te sientes oprimida. So this experience of oppression, this can be trigger for some very strong emotional reaction. Esta sensación oprimida puede ser desencadenada por una emoción fuerte. And this strong emotional reaction can be connected with some old trauma. Y esta reacción puede estar conectada con un antiguo trauma. When when you were in similar situation, when there was something oppressive or constricting or abusing. Cuando estabas en una situación parecida en la que había algo que te constreñía, que te oprimía. No sé si he traducido muy bien, si no se entiende, decírmelo. And this 99% is I didn't understand. I repeat that if the constatation that you have overcome a trauma is if you think about this without feeling fear or anguish. What's the signal that you have overcome? Is it the fact that you think about it without feeling fear? Okay. Estoy traduciendo la otra parte de la pregunta. ¿Cómo constatas que has superado un trauma? Yeah, I think the feeling, how you know that you overcome, because you feel empowered and you feel more free in life. ¿Cómo sabes que has superado un trauma? Porque te sientes empoderada y porque te sientes más libre en la vida. I would say it in this way. This way Esa es la manera en que lo diría. The fact that you don't feel, it can be still one of the signal of the trauma, because sometimes when something is too much, we disconnect. El hecho de no sentir todavía puede estar conectado con el trauma, porque una señal del trauma es la desconexión. So when we are coming back, when we work with the trauma, this part which disconnected, it needs to come back, and at some moment there is certain feelings, emotions going on when you are coming back home. Entonces, ante esta reacción de desconexión, trabajamos para volver a ello y normalmente ahí hay unas emociones del hecho de volver. Yeah. So this would be my answer. Hope it's helpful. Esta sería mi respuesta. Espero que sea útil. What are the other questions? It's one in English. Hay otra pregunta que está relacionada con algo que has dicho ahora, que es si no recordamos el trauma, pero sentimos que algo no está bien, ¿cómo podemos sanarnos? There's another question related to that one, and which is if we don't remember the trauma. Dime dónde está, Mireia. If we don't remember the trauma, but we feel that something is not all right, how can we heal ourselves? I would suggest that we listen to that feeling that something is not totally all right. Sugeriría escuchar esa sensación de que algo no está totalmente bien. I would suggest that we connect with the fact that we are here, we are alive, we survived, and we are maybe more or less okay, or maybe sometimes Conectaría con el hecho de que estamos aquí, estamos vivas, hemos sobrevivido, puede que todo no esté bien, pero a veces estamos felices. And this is important. Y eso es importante. Or the most important. O lo más importante. And then from there also put attention and make space for that sensation, like there is something weird, something
maybe we don't understand it totally, but to start to get to know it, what's that? Pero entonces también haría un espacio para sentir eso, para poner atención, de decir, no sé lo que es, pero algo no está bien. Yeah, often it's like body sensation, so that we put attention to this sensation. A veces son sensaciones corporales, pues poner atención en esas sensaciones corporales. And we start to work with that. Y empezar a trabajar con esto también con alguien. Yeah. Gracias, Boris. Thank you, Boris. Hay una pregunta en inglés. Sí, I have a question. La dices en castellano, Noemí. Boris, ¿podrías mencionar posibles contradicciones de la práctica de ejercicios de mindfulness, como el que hemos hecho sobre tocarnos a nosotras, entre supervivientes al trauma? Gracias. Contraindicaciones, perdón. ¿Podrías mencionar posibles contraindicaciones de la práctica de ejercicios de mindfulness, como el que hemos hecho, entre supervivientes del trauma? I just want to say that I don't know much about mindfulness itself. Like I didn't do any training with mindfulness. Quería mencionar que no sé mucho de mindfulness, que no he recibido formación en mindfulness. But so I cannot speak from there. But no puedo hablar desde maybe allí, I can still say something. pero sí que puedo decir algo. I would sometimes you need to be careful with the places which you touch. A veces puedes tener cuidado con los lugares que tocas. So here I would trust our bodies that they look, that we maybe ask our body which place where we would like to be touched. Y en ese sentido es como que le preguntaría al cuerpo, le pediría permiso de cuál es el sitio en el que te gustaría ser tocado. This can differ from moment to moment. Puede cambiar de un momento a otro. And also maybe the way how we touch. Y quizás la manera en que nos tocamos. Yeah. And then there are maybe the people who have difficulties to really feel, to be in connection, to sense the body. People who have difficulties to sense the body. Para las personas que tienen dificultades para sentir su cuerpo. So for them to go inside, sometimes it can take them too far away from themselves. It doesn't help them to connect. A veces, it supports this connection. A veces intentar ir dentro puede llevarlas muy lejos de sí mismas, no las ayuda a conectar consigo mismas. Yeah. So I don't know if somebody has this tendency or knows about someone, then this kind of exercise I would do definitely with open eyes. Entonces, en caso de que a alguien le pase, este tipo de ejercicio lo haría con los ojos abiertos. Yeah. This is what I can say, but maybe Angela, maybe you can write into chat, maybe you have some tips and this could be helpful. Esto es lo que yo diría, pero a lo mejor tú podrías, Ángela, podrías escribir en el chat si tienes algún consejo para esto. Or someone else might have answer here in this. O alguien más en este just feel free grupo. To write it Si there. alguien más en este grupo puede tener respuestas, sentiros libres de apuntarlas. Some other question? Sí, hay otra pregunta que dice: estos días sabemos que muchas personas que pasan semanas en la UCI conectadas a respiradores, aisladas, algunas en coma inducido, ¿cómo podremos acogerles cuando salgan a la vida normal? These days we know that many people that have spent weeks on the ICU, connected to breathers, isolated, some of them in induced coma. How can we embrace them when they go back to normal life? How we can, yes, how to support. Yes, support them. When they go back. Well, how we can, it's just like, it's a great question. Es una pregunta muy buena. Maybe I have a weird answer, but I feel like celebrating. Siento que celebrarlo, que has vuelto a la vida. To celebrate and
Yeah, it must be very powerful. I just imagine it must be very emotionally strong to Pienso que reconnect. debe ser muy poderoso, emocionalmente fuerte el hecho de reconectar. Yeah, so I think that it's important to give space to emotions which are around. Pienso que es importante darle espacio a las emociones que envuelven esta situación. And it can be also important to, to do it in steps. Puede también ser útil hacerlo en pasos, en fases. Yeah, and maybe to let them lead. Let them lead, Sí, if possible. podría estar bien dejarles liderar si es posible. That we are there present, but they lead how they will lead the connection. Estemos presentes, pero que les dejemos liderar cómo quieren hacer la reconexión. How much connection with Cuánta whom. conexión y con quién. So because after so many days it can be like overwhelming through positive, positive experience. Porque después de tantos días puede ser un poco sobrepasante. Yeah. This is what I would say. Ahí van apareciendo más preguntas. Hay una relacionada con esta que tiene que ver con cómo gestionar el miedo a salir al mundo real. How can we manage fear to go back to real world? Okay. Okay. I think the one thing, like several things. One is to really maybe to specify like what are we really scared of, what it is, to name it. Muchas cosas. Una de ellas es especificar de qué tenemos miedo exactamente. Nombrarlo. Because it can be like several different things what we are scared. Porque puede que hayan diferentes cosas de las que tenemos miedo. Then to really connect with the fear, also to really feel that. Conectar realmente con el miedo, sentirlo. And share it with our friends, with our families, to share this fear that we are also now scared. Y compartir también este miedo con nuestras amistades y familias, compartir que tenemos miedo de volver. That we don't stay alone with that fear. No estemos solas con ese miedo es una cosa. And also that we don't isolate this fear in us. Y que no aislemos este miedo en nosotras. So it's important to connect, to feel the fear, to know what is the content of that. Así que es importante sentir el miedo, conocer su contenido. So to be connected inside, and then also to connect with other people around this fear, to share it. O sea, que conectar hacia adentro y también conectar con otras personas, compartir. Maybe we will find out that we are not the only ones who are scared, a little bit scared or scared a lot. Entonces puede que nos demos cuenta de que no somos las únicas que tenemos miedo, o un poco de miedo, o mucho miedo. This is what I would think about as first steps, in dealing with that. Esos son los primeros pasos que daría para gestionar eso. Gracias. Ahora están pasando que hay como varias preguntas y una trae a otra. Igual voy a hacer la última porque ya estamos cerrando. Y la última sería que hay una persona que dice: somos una asociación de vecinos que trabajamos para las personas del barrio y estamos pensando en realizar alguna ceremonia de autocuidado y recuerdo por las personas que nos han dejado por el COVID. ¿Podrías darme alguna pauta? Okay, so this one question leads to another. Many people are asking now, but we are taking one last question. And this is, the question says, we are a neighbors association. We work for the people in the neighborhood and we're thinking about doing some ceremony of self-care and remembering people who have left us because of the COVID-19. Could you give us some advice for that? It's a ceremony about people who died because ceremony of self-care and celebrating or remembering the people who have died. Yes. Yeah. Okay. Well, the first thing to do ceremony and rituals, it's an
another very useful Otra cosa thing es to do que, during these days. o sea, es muy importante las ceremonias y los rituales en este momento, son muy importantes. So I just like the idea which you had. Así que me gusta mucho la idea que habéis tenido. Because it's big transition time, so it's important to say Porque este es un goodbye. momento importante de transición. Es importante decir adiós. So then we can turn to the future and to welcome the para future. Podernos volver también hacia el futuro y darle la bienvenida al futuro. Yeah. So I don't feel like, somehow I trust that you know what you need to do. Somehow I trust that you know what De you alguna need to manera confío en que sabéis lo que tenéis que hacer. do. But maybe sometimes helps, like what when somebody died, like what was the most important characteristic, or what was the most typical or important thing about the person. Algunas veces cuando alguien muere es útil pensar cuál era la característica más esencial de esta persona, qué era lo más importante que traía, su rasgo más característico, qué es lo que os gustaba de esa persona. What it is what we would like that we want that it lasts, that we want to keep alive. ¿Qué es lo que nos gustaría mantener vivo? ¿Qué es lo que nos gustaría que perdurara? And that we as a concrete people or as a team, we want to care for it further. Y que nosotros como personas individuales o colectivamente queremos cuidar que eso pase. Yeah, and I think also in the team to connect with the values and to the atmosphere in the team or to the spirit of the team, and to name it, to wonder what's that. También en el equipo conectar con los valores, conectar en lo que os une, en quiénes sois, qué valoráis, conectar con lo que os une como grupo. Yeah. And probably also appreciate each other. Probablemente apreciaros las unas a las otras. Yeah, and it's just first ideas. Son unas ideas más rápidas que me vienen. Gracias Boris. Ahora sí, lo vamos a dejar aquí. Quería agradecerte por todas las palabras y todo lo que has compartido, y espero que haya sido útil a todas las personas que habéis podido estar aquí y las que lo oigáis cuando podáis. Y muchas gracias también a todas las personas que habéis venido para estar aquí también con nosotras, alimentando estos espacios, ¿no? Gracias, Noemi, por la traducción. Si quieres decir algo, Boris, para despedirte. Thank you, Boris, for your words. Thank you, everyone, for being here. Thank you, Noemi, for the translation. And Boris, if you want to say something to say goodbye. Yeah, it was a pleasure to be here. And I want to thank especially Noemi for all the translation. Thank you very much. Ha sido un placer estar aquí. Quiero dar las gracias a Noemi por la traducción. And Mireia for hosting here and organizing. Mireia por acogernos y organizarlo. And also the whole Fila Lagula team for being there in the world. It's great to have you. Y también a todo el equipo de Fila Lagulla por estar en el mundo. Es genial teneros. And I think I want to say bon profit and bon provecho. It's time to eat. Maybe for Quiero some decir of buen us. provecho, es hora de comer. Gracias y adiós a todo el mundo. Adiós. Bye bye. Adiós. Adéu, gràcies. Adiós.